Hola, bienvenidos a La Lengua Suelta, un programa de libros donde hablan los que escriben. Aquí se debate con autores algunos temas que hacen y deshacen o deshacen a la literatura. Hoy se trata de literatura y periodismo. Frontera confusa, difusa, quizás enaltecida o fortalecida en la década del 50, en el siglo XX, por escritores como Norman Mailer o Truman Capote, que consagraron a la non-fiction como género o como espacio, diría, más que género literario, ¿no? Pero ahí tenemos la intervención de la literatura en el periodismo. Son escritores que van al periodismo a través de sus plumas. También el periodismo reacciona cambiando su narrativa, estudiando un poco cómo son técnicas en la propia literatura para revitalizar un poco la comunicación. Esto se notó mucho en revistas norteamericanas, en Esquire, en la propia Village Voice, en The Rolling Stone, en New Yorker, y quizás un personaje canónico muy representativo fue Tom Wolfe, no solo por su teoría sobre el nuevo periodismo, sino también por la práctica que él mismo ejerció, por la forma de escribir sus libros y por la forma de comunicarlos, por ejemplo, como hizo con La Hoguera de Vanidades, que apareció creo que en 1985, por entregas en la revista The Rolling Stone. Después ya el libro vendió más de 2 o 3 millones de ejemplares, pero ahí teníamos un fenómeno de conjunción muy clara entre periodismo y literatura. En la Argentina, escritores como Rodolfo Walsh, obviamente podemos pensar en él, también podemos pensar en Osvaldo Bayer, y si tenemos que centrarnos en el periodismo, aquí no hubo tanta eclosión de revistas que se pusieron en ese centro, sino más bien creo que el diario que tomó la palabra literaria fue esencialmente en la década del 80 Página 12 y sin duda, ¿no? Fue, creo, el único que renovó en ese momento un poco lo que era el periodismo. Ahora bien, también pensarlo en términos de fenómenos o movimientos es quitarle importancia a las personas, porque podría pensarse que no tiene nada que ver la época, sino la singularidad del que escribe. Borges, a su manera, hizo incursión en el periodismo. También Roberto Arlt, también Hemingway. Así que podemos relativizar este fenómeno. De todas maneras, hay otro fenómeno en la Argentina que tiene que ver con la literatura y el periodismo, que son los libros periodísticos. Y eso sí, ya podríamos fecharlo después de la democracia. En la última década hay una eclosión de libros periodísticos. Claro que ahí habría que diferenciar literatura de libros. En general se trata de libros que se hacen por encargo, por lo tanto no hay garantía de literatura en los libros periodísticos. De todas maneras, hoy estamos con escritores y una periodista y vamos a ver qué tienen ellos para decir, ya que ejercen el periodismo y vaya a saber por qué. ¿Qué tal, Juan José Sebrelli? ¿Cómo estás? Tu caso quizás es más particular, ya que sos esencialmente ensayista, escritor. Sí. En algún libro has dicho que no sos muchas cosas, no sos académico, no estás afiliado a ninguna institución, no vas a los congresos, pero creo que de alguna manera cuando tenés algo que decir, apelas al periodismo. Creo que hay una incursión en el periodismo quizás que parte por una necesidad, pero vamos a ver luego qué decís al respecto de lo que es el periodismo en tu propia escritura. Martín Caparrós, ¿qué tal? Sí. Martín Caparrós, escritor, obviamente, pero está muy centrado en la escena periodística, no solo gráfica, sino también televisiva, pero creo yo que habría que pensar si hay una diferencia entre lo que hace Martín Caparrós como periodismo o como lo que llamamos antes non-fiction, que creo que no es exactamente lo mismo. Juan Forn, escritor, vinculado al periodismo, vamos a ver por qué razones, pero fue quien creó el suplemento Radar, dirigió durante muchos años el suplemento Radar, que es el suplemento por excelencia que establece una conjunción muy importante con respecto a la cultura contada desde la literatura a través del periodismo. Guillermo Sacomano, escritor, guionista. Guillermo Sacomano lo encontramos en el periodismo esporádicamente a través de artículos literarios y esa es otra incursión que hace el escritor en el periodismo y veremos cómo se la define. Y Patricia Rojas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Periodista,
ha llegado o está llegando a la literatura a través de un libro que realmente creo yo que es una apuesta importante en tu vida periodística, que es Los Pibes del Fondo, del libro del que vamos a hablar después en la recomendación específica. Ahora, yo me preguntaba en esta introducción, ¿qué es lo que manda a la hora de hacer periodismo o nuevo periodismo o hacer non-fiction? ¿Manda el hecho, la realidad, o manda el gesto literario? Yo personalmente, cuando tuvimos que fijar las coordenadas de Radar, privilegiamos el relato por encima de todo. El relato como el módulo perfecto de comunicación, entonces sea relato de ideas, por ejemplo. El relato funciona para casi cualquier cosa, para contar la historia de un hecho, para contar la vida de un pintor a través de los momentos de las encrucijadas estilísticas decisivas, para contar cualquier cosa, un concierto, etcétera, etcétera. Cuando decís relato, ¿qué significa? Un cuentito, digamos. Un cuentito. Yo reivindico el relato en todas sus formas, desde el relato oral, de la charla café. A mí me gusta que me cuenten las cosas. Y eso funciona, en el caso de Radar yo me doy cuenta que me funciona, a mí me hace entrar en la trampa, porque me pasa a menudo con Radar que leo artículos sobre cosas que me importan tres carajos. Ese es uno de los buenos. Pero, efectivamente, los leo porque me gusta cómo me los cuentan. Y yo creo que esa es la base del asunto, quiero decir, hacerte leer algo que eventualmente no leerías, porque... Pero creo que hay otra base anterior, porque si no se habla de dinero, esta conversación no tiene sentido. Los escritores trabajan en los medios porque ningún escritor, al menos los escritores que me interesan, no viven de su literatura. Esto es así. A menos que tengan fortuna personal o escriban alguna huevada de éxito, en general no. Los escritores que yo admiro al menos. Entonces, ¿dónde se puede ganar la vida un escritor? Dando taller literario, colaborando en un medio. La colaboración en un medio es un hecho. Hay medios que te dan absoluta libertad para colaborar y donde vos podés implementar alguna estrategia narrativa o de escritura. Creo que lo que ha pasado con Página es un claro ejemplo. Es decir, pero yo prefiero no hablar de periodismo sino de literatura. Porque, por ejemplo, si tomamos el caso de Martín, a mí me encantan los artículos de Martín, yo estoy leyendo un escritor, no estoy leyendo periodismo. Y esto creo que es una diferencia esencial. Lo que vos planteabas en el caso del suplemento Radar es que está encarado desde la literatura. Es decir, entonces ahí es donde comienza como otro disfrute de la nota y del artículo. Es decir, pero esto creo que no es nuevo. Si uno piensa ya en Eduardo Gutiérrez, desde Juan Moreira hasta acá, hay toda una tradición, o sea, no solo Art que citaste o Walsh, sino que hay toda una tradición, es decir, que pasa por Pairó, que pasa por Mansilla, es decir, hay como una gran corriente narrativa en la literatura argentina. ¿Y por qué? Porque los escritores no pueden vivir de sus libros, entonces implementan de alguna manera estrategias narrativas en el medio que después a veces la pueden incorporar en un libro, juntan los artículos o juntas una serie de textos y eso conforma un libro. Pero más allá de, digamos, de la supervivencia, ¿no? Pensando más bien en el objeto, cuando un escritor se pone a imaginar una historia, digamos, Proust no hubiera jamás, creo, hecho algo así, cuando un escritor quiere vérselas con algo de lo real, como quiso vérselas Capote con el asesinato, Walsh. O Walsh o Mailer con la canción del verdugo. Ahí ya no es tanto para sobrevivir, sino que creo que hay un impulso. No, tomemos el caso Walsh, que a mí me interesa como paradigma porque es un caso de compromiso político y además donde el periodismo cumple otra función que tiene que ver con la pedagogía o con la militancia. Yo creo que hay una instancia de compromiso político muy fuerte que tiene que ver con la denuncia. Pero también esto funciona si hay una calidad en la escritura, porque lo de Walsh funciona porque hay un gran escritor, no solo porque hay una denuncia y una pesquisa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Guillermo sobre la base económica del asunto, quiero decir, a mí por supuesto que me gusta que me paguen por lo que hago, pero hay veces que quiero escribir no ficción o relatos sobre hechos reales o alguna de esas cosas que no siempre me gusta llamar periodismo y que yo para mí mismo llamo crónicas. A veces me gusta escribir crónicas más largas o más cortas, porque me da mucho placer hacerlo, porque me interesa hacerlo, porque me parece algo tan reivindicable y atractivo como cualquier otra escritura literaria. Y no quiero o no necesito ir a decir no, lo hago porque si no, no me puedo ganar la vida con otra cosa. Quiero decir, hay momentos en que elijo hacer eso, incluso perdiendo plata, quiero decir, buena parte de mi trabajo de no ficción me ha costado mucho más caro que escribir una novela. ¿De ficción? Sí, porque me pasa, qué sé yo, para escribir La Voluntad me he pasado 4 o 5 años laburando y eso no te lo paga nadie. Pero me importaba hacerlo
Y es un trabajo de no ficción, periodístico en un punto. Sí, a mí me parece que hay como un menosprecio al periodismo, ¿no? Al transmisor. A mí me gusta leerlo a Martín porque siento que es periodista, que es escritor, obviamente, pero sé que es un tipo que ha estado mirando y que está dándole la voz a otros. Yo en la experiencia particular también, bueno, elegí esa situación porque no soy escritora, digamos, entré por ese lado y revalorizo, digamos, cuando alguien es capaz de darle la voz a otro y siento que la voluntad es plenamente eso. Pero eso tiene que ver con el ejercicio del periodismo, pero también tiene que ver con el ejercicio de la escritura. Si vos te parás en la literatura, cuando hablamos estamos hablando por lo general en esta mesa de todos escritores. ¿Perdón? No estamos hablando de los tipos que han ejercido el rol del periodismo de alguna manera eficaz, la más lúcida, la más comprometida, son tipos que vienen del palo de la literatura, por lo Sí, a mí me general. gustaría reivindicar el periodismo, porque me Pero parece esto que en no- este momento, digamos, no sé, hay muchas formas, hay muchos editores, uno no llega, digamos, a través de los grandes medios a conocer la palabra del entrevistado, entonces, bueno, puede ser que se difumine, digamos, la función. Yo no estoy estableciendo una diferencia entre géneros mayores y menores. Lo que estoy diciendo es cuando aparecen las piezas de calidad Sí. en el periodismo, vienen del lado de la literatura. Pero entonces, Bueno, ¿Vos, Juan, qué en el decís? caso mío es distinto un poco porque yo nunca he sido periodista profesional, Claro. pero tengo a la vez una doble relación con el periodismo. Por un lado, porque mi primer libro, mi primer libro conocido, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, influyó enormemente en el periodismo de esa época. Muchos periodistas hoy notorios lo han reconocido públicamente. Bueno, yo fui uno de los primeros que, como elevó a una categoría intelectual un tema que hasta ese momento era totalmente menospreciado, que es la vida cotidiana. No se hablaba ni siquiera en el mundo. No había sociología de la vida cotidiana en la década del 60. Después sí. La Escuela de Sociología de Chicago en los años 20, 30, que hacían unas investigaciones de campo que casi eran unas novelas, ¿no? Unas novelas de no ficción. Por ejemplo, Street Corner Society, la Sociedad de la Esquina, que era el estudio de White, que era el estudio sobre una patota de un barrio bajo de Chicago, o La Banda, o tantas otras. Generalmente se dedicaban a temas marginales, así de clase baja, de patotas, de violencia. Esa fue una de las fuentes. Y las otras eran otro de los antecedentes que podía tener la no ficción, o la novela periodística o el periodismo novelado, que eran ese género indefinido de las memorias, de los diarios, de los recuerdos, de los viajes. Los viajeros yo creo que son los creadores realmente en el siglo XVIII y XIX del género de la no ficción. Es más parecido a la crónica, ¿no? Como Sí, decían. sí, lo más parecido a la crónica. En el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y en último término también la literatura, o en penúltimo término, porque el último término sería el propio periodismo, literatura, cierto tipo de novela, la novela realista del siglo XIX, indudablemente, sobre todo la novela experimental de Zola, que Claro. se pasaba meses metido en una mina estudiando para escribir Germinal. Bueno, era un trabajo periodístico, indudablemente. Malraux también podría ser uno, ¿no? Malraux, claro, pero Malraux hay todo un elemento metafísico que perturbaría un poco. Balzac sí, Thacker ahí en Inglaterra, Balzac en Francia, pero yo creo que el ejemplo sería Zola. Y en la Argentina, bueno, algunos escritores que estudiaron, por ejemplo, Berbisky con La Esquina, que estudiaba un poco el asunto, o Bernardo Cordon, escritores menores, pero que en cierto modo hacían ese tipo de trabajo. Y bueno, y en último término también el propio periodismo. ¿Qué periodismo encontré en esa época? El único periodismo que podría tener algo de crónica, de documento, de no ficción, era el de la famosa y legendaria crítica. Claro. Sobre todo las notas policiales de crítica y bueno, y también las notas de costumbre, porque crítica inicia la sección vida costumbres, ¿no? Sería vida cotidiana, ellos llamaban costumbre. Notas que generalmente eran anónimas, pero que estaban indudablemente escritas, muy bien escritas por Roberto Al, González Tuñón, y Olivari, Carlos de la Púa, etc. Es decir, que todo eso fue un poco como la influencia que yo tuve para hacer ese libro, que tiene algo
tiene algo de periodismo, y al mismo tiempo, bueno, hemos hecho una revisión de los posibles antecedentes de la no ficción, porque las nuevas generaciones creen que todo empezó en el 60, ¿no? Todo empezó con Truman Capote y con Norman Mailer. No es así, ya vemos que se remonta casi hasta el siglo XVIII. Ahora, ¿por qué será que el escritor, entonces, cuando avanza hacia el periodismo, siempre es reivindicado, es aplaudido, incluso gana Pulitzer, y nunca es visto con tanta felicidad un periodista que avanza en la literatura? No termino de imaginarme esos así como terrenos en que uno avanza, Claro, otro no, retrocede. inmediatamente, cuando vos planteas esto, inmediatamente uno busca un periodista que Y no. escriba bien y que le haya salido bien. Pero además que tendría que haber sido que un periodista puro, que nunca se le hubiera ocurrido escribir Claro, por eso nada y es que raro. después Hay mucha avanzar gente hacia otro que lugar. No, hace no, sus primeras no sé si- armas trabajando en el periodismo, mientras está escribiendo su primer libro, o a lo mejor lleva mucho tiempo hasta que publica su primer libro. Y la publicación del libro redefine su perfil a partir de Claro. ese momento. Reposiciona su escritura. Antes del programa estábamos hablando con Sacomar y yo decía, qué cosa que tiene la literatura esto de que te enteras que fulano Mengano está haciendo un trabajo por la situación, por la crisis, que vos decís, qué trabajo horrible, repugnante, en televisión, qué sé yo. Aquí estamos. No, pero por ejemplo en telenovelas, ¿entendés? En programas de entretenimiento, etcétera, etcétera. Y de pronto 4 años después el tipo sale con un libro que redefine Maravilloso, completamente el trabajo que había estado haciendo en esos años, que uno piensa, este tipo dejó la literatura para meterse en esto porque le da plata. No, yo creo que cambió un poco. Antes, diríamos, antes de la era de la televisión, todo periodista deseaba ser un escritor. Es decir, que el periodismo era algo, en esa época sí era de segunda línea. Todos los periodistas conocidos, todos los de crítica, por ejemplo, que yo he nombrado, aspiraban a ser escritor. Escritor era lo que daba estatus, no ser periodista. A partir de la era televisiva yo creo que la cosa cambió, es decir, ya los libros quedaron en un segundo término y los periodistas lo que aspiran es a aparecer en la televisión, a ser periodistas televisivos. El diario es como, es decir, que siempre en última instancia la prensa escrita ha sido como un antesala a otra cosa. Antes era la antesala del libro, de la literatura para la eternidad, y ahora es la antesala para los medios audiovisuales. Sí, Claro, pero ahí abandonamos. Tiene la ventaja de que en la televisión los errores de ortografía se notan menos, pero me parece que es curioso porque ni La siquiera... sintaxis también se nota. Sí, la sintaxis Eso se nota. es más difícil de disimular. Pero además, yo creo que un cambio que aparece ahí es que en televisión no hay que contar. Claro. La televisión no se toma como un género narrativo, como si, digamos, si un periodista quería pasar a escribir literatura, su entrenamiento era narrativo, porque quería llegar hacia un género narrativo. En cambio, si lo que querés es pasar a una radio o a una televisión, no estás entrenándote para contar, porque ni la radio ni la televisión se preguntan por formas de contar. Se preguntan por formas de decir, de entrevistar, de charlar, de sorprender con algún dato o algo así, pero no de contar. Es más espástico, digamos, es menos relativo. Pero hay una construcción de discurso. Sí, pero eso no es contar. Digo, Sí, en el sentido tiene de que ver contar, con el contar, tiene que ver con el contar. Yo creo que el armado de un programa de telenoche tiene que ver con el contar. Es decir, es otro tipo de relato, pero tiene que ver con lo narrativo, tiene que ver con la manera de exponer, de contar un cuento. Es decir, los noticieros cada vez más te cuentan un cuento. Sí. Entonces, esto tiene que ver con la producción del acontecimiento. Un poco, sí. Pero mira, hasta Crónica TV, que es uno de los más vituperados, hay una construcción de la nota. Hay una construcción de relato, no es un relato literario, pero hay recursos retóricos que tienen que ver con la construcción de discursos. Yo no quiero establecer una diferencia de jerarquías de qué es mejor, géneros mayores y géneros menores. Digo, hay de todo. Es decir, tenés programas de televisión periodísticos donde se nota una construcción de discurso con mayor sutileza, mayor profundidad, etcétera, y otros que están en el ligero, así, en el oportunismo más vil. Bueno, hay muchos escritores que ahora en algún momento incursionaron en el periodismo gráfico, pero ahora están haciendo guiones de programas de televisión. Claro. Ese también es un cambio. Pero vamos a quedarnos con la literatura y el periodismo y recomendar algunos libros que tenemos acá en ese cruce difícil y por momentos caprichoso. Vamos a hablar del libro de Sebrelli,
un libro de Sebrelli que tenía ganas de recomendar aquí, que es Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades. Él habló de otro, pero me quedo con este libro, que es un libro de artículos y de ensayos. También ahí son dos espacios distintos y difíciles de definir cada uno, sobre personajes, sobre modalidades. Hay toda una manera de contar la vida de Borges, de contar a Victoria Ocampo, de contar un poco lo que pasa con la literatura en la vida cotidiana, eso es cierto, y también la forma en que la ciudad se hace cargo de las palabras y de los mitos que circulan a través de las mismas. Así que este es un libro de Sebrelli que recomendamos aquí. Caparrós, obviamente tenemos un libro inevitable e imprescindible, que es La voluntad, que realizó con Eduardo Anguita y que de alguna manera está en el centro de literatura y periodismo, más del lado de la crónica, como decía él, pero creo que se convierte en una referencia obligatoria o bibliografía obligatoria para entender lo que fue la militancia revolucionaria de los 60 y los 70 en la Argentina. Recomiendo sobre todo el tomo 3, donde el Mundial 78 está narrado de una manera escalofriante. Y un libro muy reciente, flamante y bellísimo, que acaba de aparecer, de Martín Caparrós, con fotografías de Dani Jaco, que es Extinción. Son los oficios o trabajos extinguidos en la Argentina, en todo el territorio argentino, desde el carbón, los frigoríficos, los ladrillos, el tabaco, con unas fotografías hermosas y un texto de Caparrós que se ubica precisamente en ese deseo que él rescataba de contar ciertos hechos y ciertas desapariciones en todos los sentidos. Otro libro que quería recomendar es el de Patricia Rojas, que mencioné al principio, Los pibes del fondo, delincuencia urbana, 10 historias. Ella aquí realizó más de 24 entrevistas, ¿no? A chicos jóvenes que van desde los 14 a los 24 años, todos delincuentes, todos robaron, algunos mataron, otros violaron. El libro recoge 10 entrevistas y creo que con la intención periodística de rescatar esos bajos fondos hay también un gesto literario en la expresividad o en la manera de contar cómo se expresaban estos chicos y a su vez cómo escapaban a la imagen, porque las fotografías son parciales precisamente por la delincuencia. De Juan Forn y de Guillermo Sacomano recomiendo, ya que obviamente recomiendo sus libros literarios, pero como aquí estamos hablando de un cruce, en internet, en distintos buscadores, están los artículos, me fijé y los he leído, de Sacomano y Juan Forn, muchos de ellos obviamente aparecidos en página 12 para no tener que ir a consultar los archivos y tenerlos a mano. Artículos literarios que además pueden seguir leyéndolos actualmente en los diarios. Para hablar de intromisiones extranjeras, rescato el libro de Norman Mailer. Antes hablamos de La canción del verdugo, para mí es un libro esencial de Mailer, pero temas actuales, es un pequeño gran libro que él se propuso y que tiene también, a la manera de Sebrelli, con otro estilo, personajes y pasiones del propio Mailer, como es el box a través de Mohamed Ali, los toros, que era una de las otras pasiones de Mailer. Otro libro que quería recomendar, otro autor que quería recomendar, que incursiona en esta difícil frontera, es Adón del Hilo. Ha hecho muchos libros, pero el que más se acerca a este fenómeno y que es bibliografía obligatoria en las universidades norteamericanas de sociología es Ruido Blanco, White Noise, que aquí creo que se tradujo Ruido de Fondo. Un excelente libro, excelente novela también. Y otra escritora, que es una mezcla de norteamericana y mexicana, que escribió un libro Al pie del volcán te escribo, es Alma Guillermo Prieto, que creo que este es un pequeño ejemplo posible de aquellos periodistas que se sumergieron en la literatura y quedaron inmersos en ella, porque creo que Alma Guillermo Prieto cuenta la vida de Latinoamérica, porque en su libro establece distintas ciudades de Latinoamérica, Buenos Aires, Bogotá, México, donde ella vive durante varios meses para después escribir una crónica. Rescato esta periodista para reivindicarla como escritora.
Caliban, tratando de averiguar la profundidad del arrepentimiento de Perry que él le atribuía, le sondeó. ¿Verdad que experimentaba un remordimiento lo suficientemente profundo como para ansiar el perdón y la misericordia de Dios? Perry dijo, que si lo siento, si eso es lo que quieres decir, te contesto que no siento nada en absoluto, y quisiera que no fuera así, pero nada de aquello me trae preocupaciones. Media hora después, Dick me contaba chistes y yo me reía a carcajadas. Puede que no seamos humanos. Yo soy lo bastante humano como para apenarme por mí. Me apena no poder largarme de aquí cuando tú te vayas, pero nada más. Caliban no podía dar crédito a actitud tan despegada. Perry se confundía, estaba en un error. Era imposible que un hombre estuviera tan falto de conciencia o de compasión. Perry añadió, ¿por qué? Los militares no pierden el sueño. Asesinan y encima les ponen medallas. Las buenas gentes de Kansas quieren matarme y algún verdugo habrá que esté encantado de hacer el trabajo. Matar es muy fácil, mucho más fácil que pasar un cheque falso. Recuerda solo una cosa, yo conocí a los Clutter durante una hora, quizá. Si de veras los hubiera conocido, imagino que hubiera pensado de otro modo, que me sentiría asqueado de mí mismo. Pero tal como fue la cosa, me parecía estar disparando en un tiro al blanco de feria. Caliban guardaba silencio, y su silencio desconcertaba a Perry, que le pareció interpretar una implícita censura. Carajo, Don, no me hagas que sea hipócrita contigo, que te suelte ese montón de monsergas, de cuánto lo siento, de que lo único que me sale de dentro es postrarme de rodillas y rezar. Esas monsergas no van conmigo, no puedo aceptar de un día a otro lo que siempre he negado. La verdad pura es que tú has hecho más por mí de lo que nunca hizo eso que tú llamas Dios, de lo que nunca hará, al escribirme, al firmarte amigo, cuando yo no tenía amigos, excepto Joe James. Bueno, Truman Capote a sangre fría, como decíamos al principio, es un libro ejemplar en muchos sentidos, y sobre todo aquí cuando se mencionaba a Perry y a Dick, los asesinos que entrevista Capote, ¿no? Yo me preguntaba entonces por el libro, ¿no? El libro periodístico ahora tan en boga, y quería hacer una pregunta a Patricia con respecto a lo que hablábamos antes. Cuando vos escribiste Los pibes del fondo, vos periodista, tenías una preocupación literaria, estabas buscando la palabra en un sentido quizás más cerca del relato o de una estética. Yo siento que el libro fue un proyecto. Nunca sentí la página en blanco, sino que era meterme en Ciudad Oculta y volver y escribir y lanzar cosas. Y eso fue tomando una forma que fue un poco casualidad, que por ejemplo no había diferencia entre mi voz y las voces de los chicos, no había comillas. Y creo que fue la insistencia del editor, de Cittadini, que me dijo, me parece que se entiende perfectamente, que había que buscar algunos giros, pero que se podía entender, que claramente que una era mi voz y la otra era la de los chicos. Y como la intención para mí siempre fue, digamos, esta de ser periodista, de no me siento escritora, fue claramente, bueno, buscar el tono que fuera lo más cercano a ellos, proponer esto de las fotos, de que ellos mismos hicieran sus fotos, porque era la manera de rescatar algo que yo había visto que nunca se había hecho, que era, bueno, ¿qué pasaba detrás de un chico que había matado a un arquitecto en Palermo Chico, y de repente lo único que se veía de ese chico era una cabeza tapada con una campera? Entonces para mí la idea fue esa, fue de tratar de buscarles el tono a ellos. Pero... En ese sentido, Martín, cuando vos haces las crónicas, ¿tenés ese respeto o querés faltarle el respeto a la realidad? Yo solo pensaba que cuando quiero contar la realidad escribo novelas, y cuando quiero hacer autobiografía hago crónicas. Me parece que hay como una diferencia básica. Lo pensaba recién cuando vos presentabas lo de Capote y también Walsh. Me parece que hay como una diferencia básica, que es donde se pone el narrador en este tipo de textos periodísticos o de no ficción o de como coño se llamen, que es, digamos, tanto en Capote como en Walsh y demás, el narrador se borra en estos textos. Hay otros de Capote sobre todo donde está ahí y no hay casi más nada.
Pero el narrador en estos se borra un poco y lo que hace es relatar con una especie de tercera persona bastante discreta. Quizás yo hago eso en La voluntad, por ejemplo, ciertamente, pero cuando escribo crónicas y demás, soy yo el que está yendo y mirando y contando lo que me pasa frente a ese mundo supuestamente un poco ajeno al que me enfrento en esa situación. Entonces, me parece que nada, entre esas dos actitudes hay, yo creo, más diferencias que entre escribir literatura o escribir periodismo. Y me parece que por ese lado se podrían encontrar algunas, no iba a decir respuestas, pero pido disculpas. Juan, pensaba en lo que dijo Martín recién, de la posición del narrador. Y muchas veces pasa en periodismo gráfico un dilema, que es si el periodista puede o no usar la primera persona y qué significa esto. ¿No te ha pasado, digamos, que quizás has pedido que no esté la primera persona o sí? ¿Qué implica? Lo que pasa eso? siempre en literatura, que es basta que se defina que algo no se pueda hacer para que le encuentres se convierta en un desafío y le encuentres la vuelta para hacerlo. Yo traté de imponer de una manera lúdicamente taxativa que no se podía escribir en primera persona para desafiarlos, para que la incluyeran de una manera que yo tuviera que aceptarla, que yo tuviera que decir, sí, no queda más remedio. No hablo de tu caso, digo, es en general. No, yo te digo, yo como editor de Radar, es decir, bajando línea, diciendo cómo ¿Sabes qué pasó ahí? Una cosa curiosa, cuando empezó Página 12, extrañamente, la primera, yo trabajé como un mes y medio en el principio de Página 12 hasta que me echaron, pero la primera consigna era, aquí no hay primera persona, nadie puede decir yo. Eso decía la Nata al principio, el diario argentino donde se dijo yo, pero ya hasta dar... El más yoico de todos los diarios. Sí. Bueno, no se podía. Yo dirigía la sección de cultura en esa época y había problemas, porque yo decía, bueno, cuando haces una crítica de un libro, es difícil no ponerse en la primera persona, no necesariamente expresarla, pero es difícil no decir desde dónde estás diciendo lo que decís sobre un libro. Había como una serie de problemas por los cuales nos peleábamos casi todos los días sobre cuáles eran los límites de ese yo. Y mi mayor reacción contra eso fue que en esos días quise escribir una crónica de un partido de fútbol para la sección de cultura. Me fui a la cancha de Independiente, me cagaron a trompadas, mal, me robaron, etcétera, etcétera. De ahí vienen nuestras diferencias, por suerte superadas. Y salió mucho en varios diarios, porque era un periodista que lo agarran entre una patota, le pegan, y todo salía que me había pasado a mí. El único lugar donde no salió quién era ese periodista que le había pasado fue en Página 12, porque lo escribí yo, y como yo no podía decir yo, entonces era un fulano, un periodista, o este periodista, pero este periodista no se sabía quién era porque no se firmaban los artículos. No se firmaban los artículos, era extraño. Ahora, con la posición del yo... Claro, yo considero justamente que hay en la no ficción, siempre hay un aspecto, o más tal vez que en la literatura, en la novela propiamente dicha, hay un aspecto autobiográfico. Justamente yo puse entre los antecedentes de la no ficción, puse el género de los diarios íntimos, de las memorias, de las autobiografías, de los recuerdos, de los viajes, donde evidentemente el yo está. Y bueno, y si hablo de mi propia experiencia, bueno, el libro que yo cité anteriormente de Buenos Aires es un producto de hábitos míos, de Flaner, ¿no? En esa época era un gran caminante, el Flaner de Buenos Aires. Los retratos que a vos te interesaron en este libro que has citado, Escritos sobre Escritos, son de gente que yo he conocido, en algunos casos no muy íntimamente, como Victorio Campo, pero yo describo en cierto modo el ámbito en el cual la he conocido, y en otros casos, bueno, he tenido una relación muy íntima, como el caso de Mazota. Es decir, que el elemento autobiográfico, en mi caso, en los escritos de no ficción, los más, diríamos, similares a la no ficción, el elemento autobiográfico está fundamentalmente. Ahora está cuando... Sí. No, estoy pensando en voz alta, pero creo que el empleo de la primera persona, o contar en tercera, tiene que ver también con un manejo de la ideología. Es decir, pensemos, del mismo modo que yo quería subrayar el
cómo funciona el dinero en esto, porque el diario, además de informar, es un gran negocio, es decir, es un vehículo de ideología. También depende dónde te parás. Si vos te parás en la tercera persona, hay como una presunción de objetividad. Son muy interesantes en este aspecto los artículos de Marguerite Duras, donde ella plantea que su escritura es alimenticia, hace esto para comer, pero que también no es objetiva, y que ella responde al PC. Es decir, a mí me parece que tener en claro este tipo de cuestiones es básico, porque podés usar una tercera, pero lo interesante es plantear que no hay objetividad en esto, que vos estás de un lado o del otro, ¿no? Creo que esto va más allá de lo autobiográfico, de una cuestión de estilo literaria. Es decir, en el periodismo la ideología está ahí en primer plano, es como en la publicidad, es decir, el capital está ahí. No, y también está el juego de cajas chinas, por ejemplo, en un caso tan nítido como el de Página 12, cuando empezamos a hacer Radar, supuestamente iba a ser el suplemento, la zona blanca, la zona menos crispada del diario. Entonces, como nosotros sabemos que vamos adentro del diario, tratamos ciertos temas que pueden ser o ríspidos o particularmente obsesionantes para la izquierda, de una manera que dialoga con el diario, dialoga con el envoltorio de Radar. Ellos lo enfocan, por ejemplo, la manera que se ha discutido en los 70 desde el diario es una, la manera en que lo hemos discutido desde Radar es otra. Por ejemplo, la relación de la izquierda y el placer. Claro. Que es una cosa que adentro del cuerpo del diario seguramente no se va a discutir. Entonces, es tratar de hacer esto que te digo, el juego de las cajas chinas y dialogar, establecer una especie de círculos de diálogo que el lector avisado los descubre. Ahora, cuando Sebrelli hablaba de cierta autobiografía con respecto a estos relatos, ¿no? Cuando se hace un libro, por ejemplo, los libros que estás haciendo vos, Martín, o incluso tu propio libro, uno elige al personaje, porque es cierto que hay toda también una tendencia al libro por encargo, cuando hablamos de periodismo literario, ¿no? Yo no sé si Truman Capote eligió, yo creo que sí, hacerlo. También Mailer eligió hacerlo. Tomás Eloy Martínez supongo que eligió hacer la novela de quería escribir A Sangre Fría 20 años después, básicamente. Pero además en el caso de Mailer hay una cosa de apuesta literaria, porque lo que él se planteaba precisamente es esta zona confusa, borrosa, donde la literatura y el periodismo tienen como algo que ver. Entonces lo que él se plantea es, Flaubert hoy cómo escribiría. Entonces el problema de la palabra justa, el problema del realismo, lo que se propone de alguna manera Truman Capote es una mirada flaubertiana sobre ese crimen. Sí, que Mailer es la inversa. Mailer es un copión. Si el gran mérito de Sangre Fría es que Capote se vuelve invisible, cosa que yo no creo que Capote sea invisible, dice, yo voy a hacer Mailer, yo voy a hacer A Sangre Fría con Mailer, o sea, les doy dos cosas al precio de una, que es la megalomanía general que caracteriza a Mailer. Ahora, en el caso de Capote es curioso, porque logra su gran novela con personajes que le son absolutamente extraños y ajenos, su gran obra de no ficción, mejor dicho, con personajes que le son ajenos, y extraños. Y en cambio con los personajes más íntimos y más privados, nunca termina de escribir esa obra que iba a hacer En busca del tiempo perdido, y cuando poco que quedó, no estaban de ninguna manera a la altura. Es curioso. Quizás la diferencia entre un texto periodístico puro, digamos, un texto solo periodístico y un texto periodístico literario, sea ese empecinamiento en que el texto periodístico pone en eliminar todo lo que no es el objeto más claro de su interés, quiero decir. Cuenta solo lo que se supone que tiene que contar y elimina todo el resto. Por ejemplo, ahora, si yo no digo que vuelo a Quemado, estamos haciendo periodismo. Quiero decir, estamos hablando solo de lo que tenemos que hablar. Quiero decir, me pareció que era como la diferencia. Si ahora empezamos a poner en escena el olor a quemado, ciertas molestias que puede haber. ¿Es una puesta en escena como el periodismo? No, yo creo que ahí es donde dejas que el relato se transforme en algo más que esa obligación periodística de dar cuenta de una situación precisa, puntual, acotada. Y ahí pasa, digamos, al campo de lo literario, con perdón de la palabra. Sí, lo que pasa es que lo que va de los años 50 o 60 a hoy, cuando Tom Wolfe enuncia el nuevo periodismo como una escuela, como una línea de periodismo, lo que va de ese tiempo a hoy,
Hoy en donde no solamente se tolera, sino que hasta se celebra y se exige el mestizaje permanente, el cruce de géneros, de lo alto, de lo bajo, incluso de las cosas que aparentemente no pueden unirse de ninguna manera, son las que más se celebran sin ver cuál es el producto en sí que generan. Yo creo que no hay casi periodismo puro. Es muy difícil encontrarlo. Supongo que los señores que hacen las necrológicas y el horario de los aviones... Lo que se escribe en los diarios argentinos está es periodismo. todo viciado en mayor o menor medida de nuevo periodismo. Son todas cosas que un editor de hace 20 años hubiera tachado. Yo me acuerdo la nota de Silvia Neistat sobre el tema del FMI, ahora de las cajas. Sí. Con información, tiene todo el tiempo, guiños, silencios. No había nada de información, solo que se habían puesto las cajas con el tema del narcotráfico. Y no había otra manera de contar, y era la sección de economía de Clarín. Pero eso no es lo que se toma como, de alguna manera, lo que los editores llaman color, sí. Justamente para poner en escena lo que decía Guillermo antes sobre la objetividad, me parece. Quiero decir, el periodismo pretende, la forma que tiene de convencerte de que es objetivo consiste en justamente eliminar todo el contexto y focalizarse sobre lo supuestamente central. Que es una manera perfecta de mentir, es la manera más clara de mentir. Si vos haces una toma, acá, señor director, si haces una toma de Silvia en la que elimina el hecho de que su zapato tiene una especie de agujero, estás contando mal. Está mintiendo mucho, Caparrós. Estoy haciendo periodismo. Estás contando mal la situación. Siempre vas a tener que dejar cosas afuera en un relato, pero cuando empezás a poner algunas otras, estás dando cuenta de que estás dejando muchas afuera. No estás pretendiendo que contás todo. Quiero decir, si contás que acá esto, pero además Silvia tiene un agujero en el zapato y además hay olor a quemado, van a empezar a llorar, ¿no? Y además todo eso, ya das cuenta de que no hay una descripción objetiva posible de esta situación porque siempre se te quedan cosas afuera. Y el periodismo no soporta, en muchos casos, aceptar que no es objetivo porque su pacto con el lector suele basarse en esa supuesta objetividad. Digo, el periodismo clásico, tradicional. Bueno, ahí también... Lo que Juan decía que es el nuevo periodismo, pero yo diría que su viejo periodismo era lo que hacía Crítica. Crítica hacía eso, absolutamente. Totalmente de acuerdo. A mí sin saber que hacía nuevo periodismo, o sabiéndolo. Ahora, yo quería, más allá de... descubrió los diarios de ayer, en realidad. Claro, por supuesto, y seguramente. El nuevo periodismo en realidad es una tilingada más. Todo llega tarde a la Argentina. Es decir, es una tilingada, pero de aquellas. Porque el porteño hacía esto, ¿y qué era? Nuevo periodismo, los reportajes de crisis. Es decir, y eso no se considera... estamos hablando de el buen periodismo y el mal periodismo. O de lo que cada uno de nosotros entendemos por un periodismo atractivo, que puede ser comprometido, de denuncia, y que además es apetitoso como está escrito. Por eso yo diría que pertenece a otro género, el panfleto. Que es otro género pero también. Depende, porque había notas y notas. Muy noble, ¿no? Pero es otro género, es el panfleto. Perdón, Serelia. Pero es otro género. Crítica ya estaría más cerca al nuevo periodismo porque pero hay en Crisis había plumas que hacían notas espectaculares, había notas de, por ejemplo, yo recuerdo notas de Haroldo Conti, muy buenas, o investigaciones periodísticas realmente buenas. Es decir, depende si vos no compartías o no el credo político de Crisis. Es otra historia. Yo creo que ahí estamos hablando otra historia. de otro pero tema. creo que en la medida en que entramos a discutir de política, vamos a empezar a discutir de periodismo en serio. Porque una cosa es Crónica TV, otra cosa es el Discovery Channel, otra cosa es la CNN. Acá hay ideología, está el capital y la ideología. Y el periodismo es el vehículo por excelencia para transmitir ideología y manipular. Si no se habla de esto, no se habla de nada. Quería hacerles una última pregunta, más tangible quizás, menos apta a cierta arbitrariedad, porque evidentemente, como decía al principio, quizás no se trata de épocas y denominaciones como el nuevo periodismo, sino de singularidades, de plumas puestas con una ideología que portan. Quería hacerles una pregunta más lúdica, más del apetito de la escritura de ustedes. Si tuvieran que elegir un acontecimiento periodístico y hacer un libro con él, ¿qué acontecimiento periodístico elegirían? Yo contesto último. Si pienso un rato. Yo no contesto porque estoy a punto de firmar el contrato. Empieza en otro tema, entonces. ¿Para qué te voy a mentir? Más todavía.
sino en silencio se ha producido. Nadie. A mí me gustaría hacer una biografía. A mí me gustaría contar una vida. ¿Alguna en particular? Sí, bastantes. Sí, hay un montón, hay un montón. Que todavía no puse el nombre en el contrato, así que no sé qué poner. La caparropa. No, sí. No, me gustaría trabajar durante años género, buscando ese tipo de claves. Yo vengo a hacer un trabajo sobre pintura argentina en donde tuve acceso a las correspondencias de los pintores, una cosa bastante extraña. Especialmente en el caso de los 4 de nueva figuración que estaban separados en un momento, y ver esas cartas, la verdad que me gustó, me picó el bichito de sentarse y trabajar una biografía. Un tiempo largo, o sea, dedicarle, qué sé yo, bueno, 6, 8 años a eso. Estaría bueno. Sí, ahí la cuestión del dinero no sé cómo funciona. ¿Guillermo? No sé, pienso que trataría de buscar, por el lado de lo literario, acercarme a alguna cuestión que me puede llegar a interesar, que es la novela familiar del poder. Tratar de ver la historia de los hijos del poder, desde Carlitos Jr. hasta Antoñito, Zulemita, los hijos de Cavallo, porque creo que si uno se mete con esos personajes va a descubrir de adentro qué está pasando, el ancestro del poder y la cosa de cómo está manejada. Me parece que esa sería como una vuelta más allá de las biografías no autorizadas, es meterse en las familias. Porque si mi hija afana un pebete en el colegio, va presa. Y estos pibes laburan con impunidad. Y me parece que esto sería como muy interesante. ¿Sebrelli? No, a mí, más que un acontecimiento, que un hecho, lo que me interesa, lo que siempre me ha obsesionado, son las relaciones, las vinculaciones. La vinculación de lo político, lo económico, lo social, lo estético y lo cotidiano. Ver cómo hay un entramado, cómo todo eso se entrelaza y relacionar el acontecimiento más trascendental que puede haber ocurrido con el hecho más insignificante. Eso es lo que me apasiona y lo que trato de hacer siempre. Patricia, ya que Martín quiere último, evidentemente. No, yo no quiero, Juan dijo que quería último. Yo justo estoy pensando en algo no periodístico. Lo primero que escribí cuando tenía 12 años fue una obra de teatro y ahora estaba escribiendo algo sobre teatro. Me gustaría hacer algo... Me gustaría hacer la historia de una familia. Por ahí cuando Sebrelli hablaba de la sociología de la vida cotidiana, me gustaría hacer también muchos años, tener como durante muchos años la historia de una familia argentina. La familia argentina. Martina, ¿el contrato quedó ahí entonces en silencio? No veo a mi abogado por ninguna parte. Lo que era fuego era eso, están prendiendo fuego. No sé. Una cosa que sí me atrae es en la situación así nefasta en que está la Argentina, es curioso que muchas veces discusiones llegan a un mismo punto, que es bueno, pasa todo, pasa esto, pasa lo otro, pasa lo de más allá, estamos todos cada vez más jodidos y nadie hace nada. Algo que me interesaría tratar de reunir y contar, además de hacer algo, o como forma también de hacer algo, es contar qué hacen los que hacen, porque yo tengo la sensación de que son muchos más y están mucho más presentes que lo que podemos a veces imaginarnos, porque no tienen como un eje que los reúna, una estructuración que los ¿Pero qué hacen comunique. los que hacen bien contra, o mal? No, los que hacen, no los que hacen bien, los que hacen contra. No, desfile de modelos, esta porquería de decir, ay, la señora tal, es muy digo, buena con los su que hacen, familia. no, me refiero, los que hacen contra. Contra este modelo, contra este gobierno, contra esta situación espeluznante en que sería casi lo opuesto al libro de Guillermo. No, es complementario. Es Complementario. Yo suscribo perfectamente lo que dice Martín. Bueno, tenemos la resistencia y la denuncia en 2 libros ya preparados, así que editores ya tienen que firmar un contrato por aquí. Quería agradecerles mucho, tranquilizarlos a todos ustedes, no se está quemando nada, en todo caso, nuestras cabezas. Muchas gracias. Gracias a vos.